Muy bien, entonces comenzamos con esta otra tecnología que vamos a utilizar en en el curso, particularmente este parcial, JST, Java Standard Tag Library. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver las etiquetas más importantes, las cuales son las librerías de JSTL. Vamos a hablar del lenguaje de expresiones, en qué consiste, dónde se maneja. Vamos a ver los principales tags, las principales etiquetas del core. Vamos a hacer unos ejercicios con eso porque es lo que más se utiliza, ¿no? Y el JSTL SQL, que serían etiquetas para conectarse directamente a la base de datos. Simplemente los vamos a mencionar, no vamos a utilizar la conexión a través de JSTL a las bases de datos, sino vamos a utilizar JDBC, que va a ser la forma que nos va a permitir acceder a las bases de datos, ¿ya? Entonces, empecemos con JSTL. Es una tecnología que forma parte de la plataforma Java Enterprise Edition, ¿no? Este conjunto de librerías tiene por propósito reemplazar a los scriptlets. Nosotros hasta ahora hemos ido trabajando archivos JSP y hemos incluido scriptlets al interior. Entonces, partes de ese código ahora van a ser sustituidos utilizando JSTL. La idea es que pueda ser mucho más compacta la página que se está haciendo y además se asemeje mucho a HTML, ¿no? Como HTML es un lenguaje de etiquetas, tenemos etiquetas de apertura, de cierre, entonces JSTL también tiene esa forma. Son conjuntos de etiquetas que se van incluyendo dentro del código. Y la idea, nuevamente recalco, es reemplazar a los scriptlets. Aunque en un archivo JSP se puede tener scriptlets, también se puede tener JSTL, o sea, pueden convivir ambos. Algo muy importante para utilizar esta librería es que hay que incluir una directiva al inicio de la página donde se está trabajando. Es decir, JSP va a trabajar exclusivamente en los archivos JSP, es decir, en la vista, y en la cabecera o al principio de un archivo JSP hay que colocar esta directiva. Esta directiva que es @taglib prefix C, este de prefix es importante, es el prefijo para el core, para las etiquetas del core. Y se coloca esta dirección, ¿sí? Entonces, es lo único que tenemos que colocar para que pueda funcionar. Si no colocamos esta directiva al principio, no va a funcionar JSTL, las etiquetas que se vayan construyendo no van a poder ser reconocidas por la aplicación. JSTL tiene por propósito reducir la cantidad de código escrito, ¿no? Entonces, si en un script teníamos varias líneas, la idea es ir reduciendo esa cantidad de líneas para que la escritura del código sea mucho más sencillo, mucho más legible y mucho más ligero. JSTL, a su vez, es una librería grande. Podríamos decir que se compone de sublibrerías. Uno es el core JSTL, otro es SQL JSTL, XML JSTL y formatting JSTL. Cada uno tiene un conjunto de etiquetas con un propósito distinto. El core JSTL exclusivamente está orientado a las operaciones de la vista. Está orientado exclusivamente a manejar variables, mostrar variables, a imprimir ciertas secciones en función de cumplimiento de cierta condición, a realizar iteraciones, y tenemos varios de las etiquetas que vamos a revisarlos de manera exhaustiva, ¿sí? Tenemos un tutorial, un PDF, que nos va a ayudar a revisar cada una de estas etiquetas, bueno, de las más importantes que vamos a utilizar en nuestras aplicaciones. SQL JSTL es la otra librería, sublibrería, podríamos decir, de JSTL, que tiene etiquetas exclusivamente orientadas a las operaciones
que se hacen con SQL. Es decir, están las operaciones de select, insert, update, delete, ¿no? Entonces, acá para utilizar SQL, acá ya se cambia el prefijo. Usualmente el prefijo viene con SQL y acá también cambia el nombre. Pero nosotros no vamos a hacer conexión utilizando JSTL a la base de datos, ¿ya? La otra librería es XML-JSTL. Esta librería está orientada a manejar, a gestionar XML, archivos en formato XML, para que se puedan incluir dentro de los archivos JSP. Nosotros tampoco por ahora vamos a utilizar XML, ¿no? Formatting JSTL es otra de las librerías que permite manejar el tema de formatos, por ejemplo, salida con punto decimal, formatear textos y todo eso se puede manejar utilizando JSTL. Bueno, en todo caso, esta también es otra librería que no vamos a tocar, simplemente lo estamos mencionando. El que vamos a utilizar es Core JSTL porque va a ser recurrente en muchas de las aplicaciones que vayamos haciendo, va a ser necesario que para que se reduzca el código se puedan incluir las etiquetas de iteración, se pueden utilizar las etiquetas condicionales y otro tipo de etiquetas que nos van a ayudar a que nuestro código sea mucho más ligero. Entonces, estas serían las direcciones URL que usualmente se colocan, ¿no? Acá tenemos el core, esto si vemos, es esta URI, esta dirección URI que está asociada al prefijo C, es esta dirección, para XML es esta otra dirección, para FMT es esta otra dirección, para SQL es esta otra dirección. Adicionalmente tenemos una otra posibilidad de tener funciones propias, que es para lo cual se puede colocar esta otra dirección, ¿ya? Vamos ahora al lenguaje de expresiones. El lenguaje de expresiones es, podríamos decir, un mecanismo que nos permite incrustar, que nos permite mostrar código, que nos permite incrustar expresiones, código de expresiones en los archivos JSP de una manera mucho más simple, ¿sí? Hasta ahora nosotros hemos estado utilizando la alternativa de ir colocando salidas de código a través de menor porcentaje igual. Las expresiones eran el mecanismo que nos permitían ir mostrando información, ¿no? Entonces, a ver, un segundo, por favor. Creo que mi pizarra no está habilitada. Ahora sí. Muy bien, entonces decíamos que en la mayoría de los casos en los cuales hemos estado trabajando, nosotros hemos utilizado para mostrar expresiones, para mostrar información, hemos utilizado la etiqueta menor, porcentaje igual, y aquí hemos puesto el nombre de la variable o el nombre de la expresión, ¿no? Aquí hemos colocado la expresión. Y así hemos estado trabajando. En un archivo JSP podíamos incluir varios de estos fragmentos de código, ¿no? Estos fragmentos de código podían aparecer en diferentes lugares. Obviamente todos estaban identificados porque por los símbolos de menor, porcentaje igual, menor, porcentaje asterisco y demás, ¿no? Hemos visto que se podían colocar directivas, declaraciones, scriptlets, comentarios, etcétera, ¿no? Entonces, esta forma de trabajar ahora se simplifica mucho más
Y en vez de utilizar estos símbolos, ahora tenemos con el lenguaje de expresiones, tenemos la posibilidad de utilizar simplemente una llave y a continuación vamos a poner la expresión, ¿sí? Vamos a colocar la expresión. Acá tenemos el formato, pesos, llave y por dentro la expresión. Entonces tendríamos acá, falta colocar pesos y acá tendríamos la expresión. Prácticamente lo que habíamos estado haciendo anteriormente, si queríamos mostrar algún dato, ahora puede ser simplificado a pesos, llaves y expresión. Entonces, este es el mecanismo que ofrece Java a través del lenguaje, de expresiones, EL, que nos permite mostrar datos de variables, que nos permite mostrar información que está siendo emitida a través de un método utilizando esta notación. Pesos, llave, y ahí viene la expresión, ¿no? Entonces, este lenguaje de expresiones se utiliza en combinación con las etiquetas JSTL. Se puede colocar dentro de las etiquetas que vamos a utilizar en JSTL, se puede incrustar, ya sea como valor o ya sea como una expresión que se va a mostrar. Eso lo vamos a ver enseguida. Dentro de este lenguaje de expresiones podemos utilizar las comillas dobles y las comillas simples. Entonces, si nosotros queremos mostrar un hola mundo, por ejemplo, utilizando el lenguaje de expresiones, simplemente colocaríamos pesos, llaves y hola mundo. Con eso ya estaríamos mostrando un mensaje de manera directa, ¿no? Otra facilidad que tenemos con el lenguaje de expresiones es que ya no hay problema con los tipos de dato. Automáticamente el lenguaje de expresiones reconoce qué tipo de dato es y muestra la información, ¿no? No hay que hacer conversiones explícitas, ¿no? Si teníamos un entero, convertirlo en un string, etcétera. No es necesario hacer eso, sino simplemente colocamos pesos, las llaves y al interior la expresión. El manejo de objetos también se simplifica, ¿sí? Para el manejo de objetos también se simplifica. Nosotros manejamos por ahora objetos, estos objetos simplemente se los mencionan y se coloca un punto y a continuación podemos hacer referencia al atributo o hacer referencia a la propiedad o al método que queremos utilizar, ¿no? O sea, si queremos sacar el valor de un atributo, podríamos utilizar objeto atributo, pero en la mayoría de los casos lo que vamos a hacer más bien es tener el objeto y el método, ¿no? El método que queremos llamar. El formato, uno es solamente objeto punto atributo, o puede ser objeto braquetas, entre comillas, nombre del atributo. Acá hay que tener especial cuidado con el tema de las comillas, ¿no? O sea, porque en algún caso vamos a utilizar comillas y en algún caso vamos a utilizar simplemente punto y ahí no va a tener, no va a ser necesario que aparezcan las comillas, ¿no? Me refiero a este atributo que tenemos un atributo y este podría ser el mismo atributo, ¿no? Entonces podríamos tener un objeto que podría ser, por ejemplo, más difícil de escribir acá. Vamos a borrar y colocarlo por acá. Tenemos un objeto cualquiera, objeto, punto, y aquí tendríamos el método. Con eso estamos haciendo referencia a un objeto cualquiera con el método correspondiente. Según la notación, también nos dice que podemos hacer referencia a objeto, o sea, hacemos referencia al objeto, abrimos braqueta, pero ahora el método ya tenemos que manejarlo entre comillas. Método. ¿Sí? Entonces, esta es la otra alternativa. Ambos son equivalentes, ¿no? La única diferencia es que acá se cita al objeto y al método después del punto. En cambio, en este otro, la notación es un tanto diferente. Ponemos objeto, ponemos las braquetas y entre comillas va el nombre. En algún caso también vamos a ver que
es necesario utilizarlo de esta manera. Entonces, cuando se hace referencia a un lenguaje de expresión, a una expresión que es una EL, entonces tenemos que diferenciar esa situación. Muy bien. En JSTL vamos a ya tener algunos de los objetos disponibles en los archivos JSTL, ¿sí? Como habíamos comentado anteriormente, dentro de JSP, dentro de un archivo JSP, nosotros podríamos tener en su interior algunos objetos disponibles. A eso nosotros le hemos llamado los objetos implícitos, ¿no? Estos objetos implícitos estaban disponibles para JSP y también ahora están disponibles para utilizarlos junto con JSTL, ¿sí? Algunos de los objetos conocidos son page, request, session, application, que serían objetos, ¿ya? Que serían los objetos más importantes, los que hemos estado manejando, ¿no? Cada uno de estos tiene un ámbito, un alcance. Page scope, request scope, session scope, application scope. En algún caso, para guardar una variable, vamos a tener que especificar y decir en qué ámbito vamos a guardar, en qué scope. Page scope, en request scope, session scope. Entonces, esta palabra es importante también reconocerla. En el lenguaje de expresiones y particularmente en JSTL, cuando se está haciendo el manejo del lenguaje de expresiones, ya se pueden manejar operadores, es decir, pueden haber operadores de suma, resta, multiplicación, división, y también podemos tener operadores lógicos, o AND, OR, y también los operadores relacionales están disponibles, ¿sí? Entonces, dentro del lenguaje de expresiones se pueden hacer operaciones en su interior. Algunos ejemplos del lenguaje de expresiones. Acá tenemos, por ejemplo, un JSP, fragmento de un JSP, donde estamos mostrando algunos datos, ¿no? La cadena es, aquí ponemos pesos, hola mundo. En este caso, estamos imprimiendo un mensajito nada más, ¿no? Y con eso, bueno, estamos bajando una línea, y 5 más 10 es pesos, las llaves, y aquí adentro hacemos una operación, 5 más 10, y va a funcionar, o sea, nos va a salir 15 en el resultado. Si hemos guardado una variable, anteriormente podemos mostrar esa variable. La suma total es pesos y viene el total. Con eso va a mostrar, si total era 50 anteriormente, va a mostrar ese valor, ese total se va a mostrar. Esto lo estamos haciendo ya dentro de JSP. Entonces, vamos a ver que en muchos casos las variables van a ser mostradas de esta manera, ¿no? Ya no hacemos menor, porcentaje, igual, sino que simplemente colocamos pesos y las llaves, ¿no? Podría ser un objeto, pesos, digamos, encu, punto, y ahí podríamos colocar nombre, por ejemplo, y ya estamos sacando el dato. Eso lo vamos a hacer en los siguientes ejercicios. Muy bien. Vamos ahora, esto hablando del lenguaje de expresiones. Vamos a las etiquetas como tal, JSTL. Entonces, el lenguaje de expresiones y JSTL se complementan, van a ir complementándose y vamos a ir utilizando de diferentes formas, ¿no? Una de las primeras es set. La etiqueta se llama set, C, dos puntos, vamos a utilizar este prefijo, C, dos puntos, set, y con eso podemos crear variables en nuestra página, ¿no? Set variable nombre, y aquí creamos una variable, value, variable nombre, value, y ponemos página JSP. Entonces estaríamos creando la variable nombre. Set bar igual a coseo, scope session, acá ya entra scope, vean, estamos guardando esta variable en el ámbito de sesión, ¿sí? Un valor, value, acá viene entre paréntesis, entre comillas, y ahí viene el valor. En este caso, param.coseo. Param.coseo significa que ahora tengo un objeto que se llama param,
¿sí? Un objeto que se llama param y que tiene los datos, las variables, los parámetros que han sido enviados, ya sea desde la URL o ya sea desde un formulario, ¿sí? Entonces, param me sirve para eso. Nosotros teníamos en los casos que hemos estado trabajando hasta ahora, ya no se ve a mí. Un momento, por favor. Algo ha pasado con mi computadora que ha dejado de funcionar. Aquí está. Ahora sí. Otra vez. Su micro murió. Hola, hola. Su internet está un poco sufriendo, parece. Hola, hola. Listo, ya se escucha. Muy bien. Vamos a compartir nuevamente. Excelente, creo que ya está bien. Muy bien, continuamos entonces. Lo que comentábamos, estábamos en la primera etiqueta, en set, y acá estábamos hablando de este objeto param.coseo, ¿sí? Ese param.coseo es una etiqueta especial, bueno, es un objeto especial dentro de lo que nosotros hemos llamado los objetos implícitos, ¿sí? Hemos hablado de lo que son los objetos implícitos. Dentro de estos objetos implícitos hemos estado trabajando, por ejemplo, con el request, ¿sí? Hemos trabajado con el session, ¿no? Request, session, y bueno, tenemos el objeto page también que está
disponible, ¿no? Teníamos varios de estos objetos. Acá podríamos sacar directamente request parameter. Podríamos sacar atributos, un get attribute, o podríamos colocar un get attribute o un set attribute. Todo esto lo manejamos dentro de JSP. En los casos que hemos estado trabajando dentro de servlets, acá vamos a colocar en servlets, hemos trabajado esta parte como si queríamos sacar un parámetro, utilizábamos request.get parameter, ¿sí? Get parameter, request, get parameter. En JSP, request parameter directamente, ¿no? Entonces, ahora, para el parámetro tenemos en este caso, una nueva alternativa. La referencia es utilizando simplemente la palabra, donde está la palabra param, param.coseo, por ejemplo, está haciendo referencia a un objeto. Entonces vamos a colocar param.coseo. Acá es request parameter y aquí tendría que colocar el nombre del parámetro, digamos que fuera coseo. Así, ¿no? Si este era get parameter, igual tendríamos que haber colocado, si era en servlets, acá adentro voy a poner una flecha, aquí tendría que haber colocado coseo. Request get parameter y aquí el nombre en cadena, coseo. Eso en servlets, ¿no? En JSP podía utilizar directamente request.parameter y ahí colocar el nombre de coseo. Y acá en JSTL ahora puedo utilizar en combinación con el lenguaje de expresiones, puedo hacer referencia directamente a este parámetro con esta notación, param.coseo, ¿no? Pesos, llave, param.coseo. Eso sería completo. Vamos a aumentarle eso más. En este caso, estamos queriendo mostrar ese dato y por lo tanto tendría que ir con pesos, llave, param.coseo. Entonces son equivalentes. Esto en JSP sería esto sería en JSTL y esta última notación sería para manejarlo dentro de los servers. Los tres son similares, ¿no? Los tres se manejan, es lo mismo, está haciendo referencia a un valor que ha sido enviado como parámetro, ya sea desde la URL o ya sea desde un formulario, y lo manejamos de diferentes maneras. Cuando estoy dentro de servlets, tengo que referirme de esta manera. Cuando estoy dentro de JSP, puedo manejarlo de esta manera o también puedo utilizar esta otra notación, que va a ser lo mismo. Entonces, la idea es un poco simplificar. Entonces, en este caso, sí se estaría simplificando. Cualquier variable se puede crear especificando el session, ¿no? En cuál ámbito vamos a colocar. Podemos colocar una variable en request, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que colocar scope request y ahí vendría value parámetro. Dos parámetros que se utilizan constantemente, var, value, var, el nombre, value, en esta etiqueta. Otra etiqueta es cout. Cout es para imprimir, para mostrar un valor. En términos de JSTL, entonces, para imprimir un valor, estaríamos utilizando cout, sería value, igual, y colocaríamos bienvenido, por ejemplo, ¿no? Cout, aquí estaríamos mostrando el valor de usuario, y en caso de que usuario por alguna razón no tuviese valor, sea un valor nulo, etcétera, podemos colocar un parámetro que se llama default. Default igual no existe usuario. Entonces, acá ya no tenemos el error. En muchos casos, cuando estamos programando, a veces cuando el objeto tiene un valor numérico, le hemos asignado sin querer un valor numérico, inmediatamente el programa salta, ¿no? Y dice error, porque
el valor no es nulo ni siquiera, es un valor completamente incompatible. Entonces, el compilador hace que el programa se detenga nada más, ¿no? Y a veces es bien difícil encontrar cuál era el problema. Entonces, en este caso, utilizando esta notación, podemos pasar por alto esa situación. Si no existiera un problema con el usuario, entonces podemos mostrar no existe el usuario por defecto. Entonces, es interesante utilizar cout en algunos casos donde pueda ocurrir este escenario. Podemos mostrar el valor de una variable. Acá, por ejemplo, se ha guardado con setVar coseo, esta sería la variable, se ha guardado en el objeto session el valor que nos han enviado en coseo. Perfecto. Podríamos haber puesto en vez de coseo un usuario, por ejemplo, podríamos habernos mandado usuario. Usuario, usuario. Podría haber estado almacenado un usuario. Para mostrar un valor de un ámbito determinado, se necesita colocar session, scope, o sea, acá se aumenta la palabra scope, punto usuario. Entonces eso significa que estamos haciendo referencia a una variable que ha sido guardada en el objeto session, ¿no? Acá tendríamos que haber tenido un almacenamiento previo para mostrar este valor. ¿Cómo podríamos poner? O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Si quería tener este usuario, supongamos que le hemos asignado un valor. Entonces aquí podríamos colocar set var, crear usuario sería usuario, scope, aquí colocamos scope, al asignar simplemente colocamos scope y acá en el scope colocamos dónde lo vamos a guardar. Supongamos que lo estamos guardando en el objeto session. ¿Qué valor? Value igual, y aquí podemos colocar cualquier valor, digamos admin. Podemos colocar admin y cerrar la etiqueta. Hemos colocado el valor admin, puede ser también, o puede ser una expresión como esta, pero en este caso hemos puesto el valor admin. Entonces, para mostrarlo, ahora utilizamos out session scope, ¿no? Aquí estamos colocando session scope, usuario, a esto que se ha guardado. Donde se ha guardado hemos puesto en scope, hemos puesto sesión. Entonces, al guardarse esta variable que se llama usuario con el valor admin en sesión, ahora cuando ya queremos mostrarlo utilizando el lenguaje de expresiones y la etiqueta out, tenemos que hacer referencia a session scope. Es importante este énfasis porque en algún caso podríamos colocar session.usuario y podría no funcionar el programa, ¿ya? Acá tenemos otro valor, tenemos un out value, se imprima el valor de param nombre. Pero ya se han debe dar cuenta, por ejemplo, en algunos casos puedo omitir todo esto y solamente colocar param.nombre. Si voy hacia atrás en la diapositiva, acá, por ejemplo, hemos dicho la cadena es hola mundo. La suma total es, y aquí hemos colocado una variable directamente. Puedo omitir la etiqueta y puedo colocar en impresiones directamente pesos y nada más. Acá estoy colocando algo parecido, ¿no? Cout value, pesos, param nombre. Podría omitir todo esto y simplemente colocar pesos param punto nombre y se mostraría sin mayor inconveniente. Como se trabajan con variables en JSTL, también tenemos la posibilidad de eliminar algunas de estas variables. Remove permite eliminar variables, ¿no? Nosotros hemos creado una variable nombre acá y bueno, después de continuar con la secuencia de la página, podemos en una línea eliminar esta variable. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando remove, var nombre y de qué ámbito lo vamos a eliminar, o de qué objeto, dónde estaba guardado, en session. Entonces lo sacamos. Si no hemos colocado session, como por ejemplo en este caso, entonces por defecto se ha guardado en el objeto
page, ¿no? Entonces, el page no es necesario especificarlo, acá scope page tendría que ser, pero bueno, no es necesario especificarlo porque está por defecto. Y si no citamos, también va a ir a buscar directamente al scope page. En este caso, si es session, hay que especificarlo. Tenemos otras etiquetas más, tenemos por ejemplo cparam para enviar parámetros, se pueden enviar parámetros con cparam, ccatch para capturar excepciones, cimport para incluir un archivo dentro de JSP, for token para recoger una cadena que está delimitada. Tenemos una cadena con varios números separados por coma, entonces si es una cadena podemos recoger utilizando for token. Y bueno, tenemos lo que son los tags, las etiquetas las etiquetas condicionales. Tenemos el if, por ejemplo, que nos sirve para mostrar algunos valores dentro de la vista que se está desplegando en determinado momento. Entonces, con estas etiquetas podemos hacer que cierta información no aparezca, ¿no? Aquí tenemos las condicionales. Tenemos algunas JSTL, condicionales y loops, ¿no? Entonces, ¿qué significa el utilizar condicionales y loops? Significa que en nuestro código, vamos a poner de manera gráfica, acá tenemos nuestra página, este es nuestro archivo JSP, y bueno, acá se van mostrando diferentes módulos, ¿no? Hemos puesto secciones de código que se van mostrando y podría haber que ciertas secciones no los queremos mostrar. Supongamos que esta sección no quisiéramos mostrarlo, que se muestre solamente bajo el cumplimiento de ciertas condiciones. Entonces es ahí donde entra la etiqueta que se llama C::if, ¿no? Con C::if, en una serie de parámetros, cesando el /C::if, cesando la etiqueta, dependiendo de la condición, se muestra esta parte, ¿no? Si cumple la condición, se muestra. Si no cumple la condición, entonces simplemente se la omite. Entonces, secciones de un archivo JSP pueden ser ignorados utilizando la etiqueta if. Entonces, ahora ya tengo un mecanismo que me permite ir mostrando ciertas partes, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos preguntando if, y es test igual, y acá el test, esta sería la condicional, test igual, entre comillas, viene la condicional. Param permitido es igual a sí, entonces se muestra toda esta parte. Si no, entonces no se muestra. Se puede advertir acá que tenemos se puede advertir ahí que tenemos una etiqueta de inicio. Este es el if que viene desde acá y que viene hasta este lugar, ¿no? Entonces, si se cumple la condición, entonces recién se imprime toda esta parte. Si no se cumple la condición, entonces simplemente se salta. Ese párrafo puede ser omitido completamente, ¿no? Entonces, a eso nos ayuda la condicional if. Tenemos otra etiqueta. Lamentablemente el if no tiene else. If y solamente la parte por verdad es la que funciona, ¿no? Quisiéramos un else, no hay else. Sin embargo, hay una alternativa para el else. La alternativa es choose. Con choose podemos nosotros verificar o tener una etiqueta choose, una etiqueta de inicio, una etiqueta de cierre, y al interior se when cuando test, y acá viene la condición, ¿no? Si la condición se cumple, se muestra esto. Si es el when, otra condición, una especie de switch, podríamos decir, que también se puede hacer en JSP. Entonces, de igual manera, todo lo que se muestre, todo lo que esté dentro de este código, o dentro de estas dos etiquetas, se muestra siempre y cuando la condición se cumpla. Si se cumple la condición, se muestra. Si no, simplemente se la omite.
La otra etiqueta importante y que vamos a reiterar, esta sí que la vamos a utilizar bastante, es for each. For each permite iterar a través de un arreglo, a través de un objeto. Nosotros tenemos una colección, podría ser un objeto, está en una colección o una colección. Esta colección puede ser iterada, recorrida utilizando for each. Tiene un formato especial con etiquetas, pero es mucho más simple que trabajarlo con un scriptless. Acá tenemos el ejemplo. En este caso, lo que se está intentando hacer es un recorrido de una lista, ¿no? Con for each. Tenemos una P, la lista de los estudiantes es, la tabla, acá está la parte de la cabecera, nombre y apellido, y acá está la etiqueta. Inicia en este lugar y termina acá, ¿no? El for each, ¿qué tiene como parámetros? Primero, la variable, el ítem. Este es el nombre de la variable con la cual va a recorrer toda la colección, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos que cuando trabajamos con colecciones, nosotros tenemos una especie de lista encadenada, ¿no? Una lista simple, digamos, que está más o menos de esta manera y todos los elementos para nosotros son objetos. Y al ser objetos tienen un conjunto de propiedades que pueden ser, cuyos valores pueden ser obtenidos a través de los métodos getters, ¿no? Getter, o pueden ser cambiados utilizando setters. Entonces, cuando recogemos una colección, utilizamos una variable ítem. La variable ítem sería una especie de objeto que va tomando los valores, ¿no? Entonces, voy tomando el primer valor voy tomando el primer valor que corresponde a esta colección. La colección son un conjunto de elementos, entonces eso se identifica con ítems. Ítems, y aquí estaría la colección. Session Scope, estudiantes. Estudiantes sería la colección que está guardada, que está almacenada dentro de Session. Con eso voy a sacar estos elementos y los voy a recoger objeto a objeto con esta variable, entre comillas hemos puesto, es la variable ítem. Entonces, ítem va a ir recogiendo. La primera vez acá, la siguiente acá, hasta llegar al último. Este otro va a llegar hasta el último, ¿no? En cada iteración, entonces, podemos ir colocando los nombres, podemos ir mostrando. Pesos ítem, como el ítem es una réplica del objeto, podemos sacar su nombre. En este caso, aplicamos y podemos omitir el get, directamente podemos colocar punto nombre. En este caso va a invocar ítem.getNombre, es lo que va a hacer en realidad, pero por la notación del lenguaje de expresiones podemos colocar directamente ítem.nombre. Estaríamos haciendo referencia al método getter, al método getNombre para mostrar este dato, ¿no? Y acá de igual manera, ítem apellidos. Y con esto ya se muestra mucho más rápido. Obviamente, con lo que hemos comentado, esto se puede simplificar más todavía. Podríamos haber evitado toda esta etiqueta y solamente colocar pesos, ítem nombre y pesos, ítem apellido. Es decir, si colocamos solamente esto dentro del TD, funcionaría, ¿sí? Esto podríamos colocarlo y también va a funcionar. Entonces tenemos otra alternativa más para trabajar con esta etiqueta de JSTL. Bueno, esto es el recorrido de una cadena, pero que está delimitada. Acá tenemos una variable que se llama colores, le hemos puesto valor rojo, verde, azul. Esto se podría recorrer como si fuera un arreglo, ¿no? Como si fuera una colección. Entonces, para eso tenemos for tokens, ítems, acá especificamos los ítems, van a ser los colores. Bueno, el orden está diferente, el orden de los parámetros no se altera, sin embargo, podríamos haber colocado primeramente la variable con la que vamos a recoger y luego los ítems. Acá podría ser lo mismo, variable podría haber venido acá, la variable va a ser token, ese va a tomar los diferentes valores y los ítems van a estar en la lista que se llama colores. Y adicionalmente se coloca el delimitador, delims igual, entre comillas, ¿cuál es el delimitador para separar las diferentes cadenas de esta cadena? Entonces estoy diciendo que las comillas son las que van a separar. Entonces, con esto vamos a poder imprimir la primera vez rojo,
En segunda iteración verde, tercera iteración azul. Con for tokens, una cadena se la puede imprimir o se la puede desglosar en función de un separador, en función de un delimitador. Muy bien, entonces estas serían las principales etiquetas y a continuación vamos a trabajar ya con el ejercicio propuesto, ¿ya? Los ejercicios están ya en la plataforma, supongo que los han bajado. Vamos a ver el primero, vamos a ver el tutorial 09, JSTL Core. Lo vamos a aperturar. Sería este, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con estas etiquetas, con JSTL. Vamos a crear un proyecto que se llama JSTL Core. Voy a iniciar mi máquina. Iniciamos entonces NetBeans, como hemos estado trabajando hasta ahora, y nos guiamos con el tutorial. Supongo que ustedes ya lo tienen también. Podemos ir trabajando con las diferentes capturas de pantalla que tenemos. Entonces crearemos un nuevo proyecto. Java Web, como siempre. Vamos a ir a colocar un título, TE, JSTL Core. Ponemos siguiente. Utilizamos Glassfish. Next. No utilizamos ningún framework y nos vamos directamente a finalizar. Ya está. Muy bien. ¿Dónde está lo que hemos creado? Cesar todas las etiquetas para no tener dificultades. Este es el que vamos a trabajar. Voy a cesar estas otras para no equivocarme. Close, 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 close. Ahora sí, este es mi archivo. En este caso voy a trabajar con un nuevo archivo, un archivo JSP al que le vamos a llamar index. Vamos a eliminar esto. Ya no tenemos index.html, sino solamente index.jsp. Dentro de este archivo vamos a trabajar. Bueno, entonces, creamos el proyecto y lo primero que tenemos que hacer para no olvidarnos es colocar la librería. Hay que incluir la librería, hay que incluir la directiva que va a indicar, va a señalar que vamos a utilizar JSTL. Entonces acá hay que colocar menor, porcentaje, arroba, taglib, prefix igual a C y demás, ¿no? Para no hacer todo eso, vamos a utilizar la paleta. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a la paleta. Los que no tienen paleta ya saben que entran por Windows, ID Tools y paleta. Ahí aparece la paleta y acá dentro de la paleta podemos encontrar algunas herramientas interesantes. Una de ellas es en JSP, tenemos ya algunos componentes que podemos utilizar de manera gráfica, ¿no? Solamente colocando arrastrar y soltar podemos ir utilizando. Algunas cosas que hemos mencionado, por ejemplo, hemos mencionado JSTL if, ya está acá.
JSTL for each, ya está acá. JSTL choose, ya está acá, ¿no? Adicionalmente hay usebin, getbin, setbin, que son componentes para manejar los objetos que puedan estar al interior de la página JST. Por ahora vamos a poner un JSTL if. Vamos a ver para qué. En realidad no voy a utilizar todavía, pero voy a incluir un JSTL, en este caso el if, voy a arrastrar y voy a decir que venga por acá. Me abre una ventana, voy a poner una letra, voy a poner otra letra y lo dejo ok. Nada más. Al hacer eso, al incluir la etiqueta if, automáticamente NetBeans me ha incluido la directiva que necesito para trabajar con JSTL. Si pueden advertir arriba, prefix C, ya ha colocado toda la dirección que tenemos que colocar obligatoriamente cuando trabajamos con JSTL. Muy bien. Una vez más, para los que por ahí no han captado, ¿no? Bueno, si quiero puedo copiar toda esa línea, ¿no? Pero para no copiar y ya sé que NetBeans me hace el trabajo de colocar toda esa línea, entonces puedo utilizar paleta, me voy a JSTL if, o puede ser a cualquiera, o el choose también, pero tiene que ser JSTL. Voy a jalar a choose, voy a colocar por acá. Número de condiciones 1 y listo. En el momento en que me incluye una etiqueta de tipo choose, también se incluye la etiqueta importante en la cabecera para utilizar JSTL, ¿sí? Entonces ya una vez que me ha puesto la cabecera, yo puedo eliminar esto y continuar con mi trabajo como había pensado, ¿no? Entonces, continuamos. Entonces hemos incluido entonces ya la librería taglib prefix, javasam.com, JSP, JSTL core. Hemos incluido eso. Ahora sí empezamos a trabajar con el código. Comenzamos con el uso del set, ¿ya? Voy a apartar esto. Ustedes también tienen el documento, entonces comenzamos. Acá etiquetas del JSTL core. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ir colocando referencias. Una P se usa para crear variables. Vamos a crear variables entonces con la etiqueta C. Ahora ponemos menor C, 2 puntos, y ahí aparecen todas las etiquetas que podemos utilizar, ¿no? Vamos a crear una variable. Para eso vamos a URL, entonces, o a set. Entonces acá va a crear una variable. Vamos a poner enter, set, var, sería el nombre de la variable que le vamos a llamar casera, por ejemplo, y colocamos un value, colocamos sistemas. Entonces, al final, aquí vamos a utilizar slash y el símbolo mayor. Con eso estaríamos creando la variable que se llama casera. ¿Dónde está almacenado? Está almacenado en objeto page. Listo. Crearemos una variable más. C, 2 puntos, set, var, igual, creamos la variable ciudad. Value, igual, y aquí podemos colocar el hábito. Y para cerrar, slash y el símbolo mayor. Ya hemos creado 2 variables. Vamos a colocar un HR para indicar una línea de corte.
E inmediatamente vamos a poner el H2 correspondiente para mostrar estos datos. Aquí vamos a poner H2, uso de out. Aquí nos faltaba un H2, uso de set. Entonces, con set, ahora mostramos las variables, ¿no? P, vamos a colocar, como en la mayoría de los casos, el párrafo, el valor de casera es 2 puntos y aquí mostramos el valor, ¿no? Si queremos, hacemos también para el valor de ciudad. El valor de la variable ciudad es, y acá tenemos que colocar el valor. Entonces, opciones. Utilizando out, colocamos C, 2 puntos, out, y colocamos el valor. Value, cesamos, y aquí en value tenemos que colocar el valor que tiene almacenado la variable casera. Entonces, para eso, vamos a poner pesos, ya estamos haciendo uso del lenguaje de expresiones, llaves, y colocamos casera. ¿Listo? Con eso nos debería demostrar. Acá, en valor de la ciudad, vamos a hacerlo directamente. Vamos a poner pesos, casera. Y ya está. ¿Sí? Entonces, ambas son válidas, ¿no? Formalmente debería decirse out value y demás, pero con el lenguaje de expresiones podría incluir esta expresión sin mayor inconveniente. En este caso vamos a hacer la ejecución de la aplicación y vamos a ver el resultado que tenemos. Perfecto, ¿no? Se usa para crear variables. Hemos creado dos variables. El valor de casera es sistemas, el valor de ciudad es sistemas. Bueno, supongo que he tenido un error a tiempo de codificar, ¿no? Vamos a ir, sí, efectivamente. Entonces, haremos las cosas. Se usa para crear variables. A continuación, creamos dos variables. Nada más. Y acá, en vez de casera, tengo que poner el nombre de la variable que sea ciudad, ¿no? Entonces, el nombre de la variable sería pesos, lo que está en verdecito, ¿no? Eso es el nombre de la variable utilizando el lenguaje de expresiones. Y las comillas acá la hemos utilizado para asignarle el valor. Necesitamos colocarle en value, necesitamos colocarle una cadena. Entonces, la cadena sería el valor de la expresión que estamos mostrando. Ahora sí. Set se usa para crear variables. A continuación creamos dos variables. Hemos creado las dos variables y con out ahora estamos mostrando, ¿no? El valor de la casera es sistemas y el valor de ciudad es el alto. Perfecto, entonces con set y con out podemos mostrar los diferentes datos. Para uniformar voy a colocar 1 y aquí voy a colocar 2. Vamos al siguiente. Se puede usar remove para eliminar una variable. HR, vamos a poner H2, 3 puntos, uso de remove. Con remove vamos a eliminar una variable. Vamos a poner uso de remove. Y aquí un párrafo que diga se usa para eliminar variables. Perfecto. Vamos a eliminar una variable. Digamos, eliminemos una. C, 2 puntos, remove
¿Qué variable vamos a eliminar? Vamos a eliminar la variable que se llama ciudad. Ciudad. Aquí podríamos colocar el scope, ¿no? Pero en este caso, como el scope space, lo dejamos simplemente con ciudad. Ya está. La variable ya no existe. Ahora vamos a intentar mostrar la variable ciudad nuevamente. P, o P etiqueta, y colocamos el valor actual de ciudad es dos puntos, y aquí colocaríamos el valor. Cualquiera de los dos formatos, puede ser con out o puede ser con pesos ciudad. Inicialmente voy a colocar pesos, llavecita, ciudad, nada más. Vamos a ejecutar. Se crean las variables, el valor de la casera de sistemas, el valor de ciudad es alto, el valor actual de ciudad es, y no hay nada. No existe el dato, ¿no? Entonces, está bien, está funcionando. Pero acá viene la potencia de out. Con out nosotros podemos poner un mensaje por defecto si es que no existe el valor. Para eso, en vez de colocarle directamente la expresión, aquí sí necesito utilizar out, value, y vamos a imprimir el valor de ciudad. Voy a bajar esto para que se pueda ver acá abajo. Cout value ciudad. Y en caso de que esta variable ciudad no tenga valor, entonces voy a poner en default sin dato. ¿Qué tal? O sin ciudad podríamos colocar, ¿no? Sin dato le colocaremos. Vamos a poner slash y cesamos. Entonces, en este caso, vamos a ver que si la variable no existe, podemos emitir un mensaje que nosotros queramos. Vamos a ejecutar. Acá estaba casera, sistemas. Ciudad era el alto, pero acá ya hemos removido el valor de ciudad. Por lo tanto, el valor actual de ciudad es sin dato. Entonces, nos ayuda a mostrar, nos ayuda a mostrar rápidamente un dato, y además voy a poner un valor por defecto. Con remove hemos visto que se puede eliminar información en tiempo de ejecución, ¿no? Eso es interesante. Vamos al siguiente. Otra línea, HR. Aquí vamos a poner uso de el catch, este es el 4. Entonces, H2, uso de catch. En la descripción colocamos, se utiliza para capturar excepciones. Vamos a colocar la etiqueta, colocar C, dos puntos, catch, aquí está la etiqueta, y colocamos var, el resultado de la operación puede estar dentro de una variable que le podemos llamar except. Podemos posteriormente mostrar ese valor inclusive, pero vamos a intentar tener un error acá, ¿no? Entonces acá vamos a colocar una expresión. Como habíamos dicho, podemos mezclar expresiones, podemos mezclar etiquetas JSTL sin ningún problema dentro de un archivo JSP. Y acá vamos a hacer una excepción, que sería dividir un valor entre ceros. Sabemos que esto va a ser siempre un problema, va a dar un error, ¿no? Como hay un error, y acá ya tendríamos un grito de parte del servidor de aplicaciones, ¿no? Va a decir que hay un problema y, bueno, tenemos que averiguar dónde está el problema. En este caso, nosotros estamos pasando por este código
y suponemos que este código puede tener algún tipo de problema. Por ello lo ponemos dentro de catch, ¿no? Si es que no hay ningún problema, esto pasa sin inconvenientes. Pero si hay problema, entonces se lanza una advertencia, o más bien se lanza una excepción. Y en esta excepción, automáticamente el problema que tenga se va a guardar dentro de la variable except. Y ahora lo que sí tenemos que hacer es verificar esta variable except. ¿Cómo hacemos la verificación? Ahora ya entra el if. Vamos a utilizar el if más adelante, pero por ahora ya adelantemos. If, y hay que colocar, para hacer la condición para la verificación, colocamos test, y acá entre pesos y llaves colocamos la condición. Entonces aquí vamos a poner except, que sería la variable que hemos guardado anteriormente. Acá hemos creado una variable. Si hay algún tipo de excepción, el mensaje, todos los datos referidos a la excepción o al error van a ser almacenados en except. Entonces acá verificamos si except es diferente de nulo. Es diferente de nulo. Si es que hay algún problema, entonces ya tiene valor. Si no hay ningún problema, eso continúa pasando, ¿no? Entonces, si es así, entonces acá ya tenemos un posible error. Cerramos el if y aquí ya podemos mostrar una alerta, ¿no? P, vamos a poner, ocurrió una excepción. Ocurrió una excepción. Ocurrió un error, ¿no? Y aquí podemos colocar el valor del error. En este caso podemos colocar except. El valor de except. Perfecto. Y además podríamos colocar en color rojo, como está acá. Style igual, entre comillas, color, dos puntos, red, punto y coma. Listo. Entonces, aquí ya tenemos un estilo más. A la P le estamos afectando para que se muestre en color rojo si es que hay una excepción. Ejecutaremos. Uso de set, uso de out, uso de demo, y aquí ya hubo un problema, ¿no? Como hubo un problema, entonces como estamos utilizando la etiqueta catch, se ha atrapado el error y simplemente se ha mostrado el mensaje correspondiente. Ocurrió una excepción y acá estamos mostrando en la librería y dice que hay una división entre 0. Entonces ya sabemos que en ese lugar hubo un problema. Por lo tanto, lo que hay que hacer es arreglar. Si nosotros colocamos 3 dividido entre 3, por ejemplo, esta es una expresión completamente válida y no tendría que pasar por acá, para nada, ¿no? Si ejecutamos, el uso de catch se utiliza para capturar excepciones, nada más. Entonces, no tendríamos mayor inconveniente con ello, ¿no? Acá hemos, lo que sí se ha hecho es mostrar la división, que podría ser también, podemos probar utilizando pesos y pesos, que también debería ser completamente válido. Vamos a ejecutar y sale el 1, ¿no? Igual el 1 acá, solo que en el formato me ha puesto 1, 0. Y si hay la excepción, 3 dividido entre 0, por ejemplo, acá dice infinity. No, en el lenguaje de expresiones no me está permitiendo mostrar como si fuera un error, ¿no? Simplemente me está pasando por alto. Entonces, en este caso, por ese motivo, se ha colocado una expresión que sí permite mostrar de una manera mucho más clara el error. Vamos a colocar 3 dividido entre 0. Aquí sí, ocurrió una excepción y perfecto, ¿no? Entonces, en algunos casos podría ser mucho mejor utilizar una expresión, ¿no? Como en este caso donde hay un problema y queremos detectar. Muy bien, entonces eso respecto al punto número 4, que sería el uso de catch. Vamos a hacerle una línea. Continuamos. HR. Y ponemos H2, el número 5, punto uso de if.
de la etiqueta if de JSTL, ¿sí? Entonces, acá vamos a utilizar el if en una condición. Entonces, vamos a colocar, permite mostrar secciones de código, fragmentos de código, de acuerdo a la verificación de una condición. De acuerdo, aquí vamos a poner a la verificación de una condición. Muy bien, bajamos acá. Ahora sí vamos a poner variables, tal cual está en el tutorial. Una variable A al cual le vamos a poner un valor. Entonces vamos a poner C, dos puntos. C, dos puntos. Set, ponemos un valor a la variable que se va a llamar A. El valor que vamos a poner va a ser 20. En el objeto page, por eso no colocamos un scope. Muy bien. Tengo entonces el set, ya tengo la variable y vamos a hacer la pregunta. Colocaríamos un C, dos puntos, if. El if tiene por una parte un test y acá dentro de las comillas tenemos que hacer la verificación, ¿no? Para eso utilizamos pesos llaves, una expresión en realidad donde vamos a incluir la condición. La variable A es mayor que 50, entonces cerramos esto y acá al interior colocamos un mensajito. P, la variable A es mayor que 50. Esta variable A podríamos colocarle con strong para que sea un poco más grande. Slash strong, perfecto. O que sean negrillas, ¿no? Listo. Entonces ahí estaríamos haciendo la verificación. Si es menor a 5, si es mayor a 50, entonces mayor que 50. Podemos colocar otra etiqueta if para verificar si es menor a 50. Habíamos dicho que no tiene else, ¿no? Como no tiene else, entonces hay que volver a hacer el if. Podríamos colocar, en este caso, pesos, llavecitas, y colocar A menor a 50. Entonces, si es menor a 50, vamos a colocar que la variable es menor. Voy a copiar todo este código y pegarlo acá. Es menor que 50. Listo. Hasta ahí. Entonces acá ponemos un valor a, en este caso estamos poniéndole 20. Ese valor 20 ahora lo vamos a verificar y va a mostrar. Según el valor va a ir mostrando los datos, ¿no? Vamos a ejecutarlo. Uso de remove. Aquí viene A es menor que 50. La variable A es menor que 50. Perfecto. Porque A la hemos definido como 20. Pero bueno, ¿hay alguna manera de hacer interactivo? Esto no me parece tan interactivo. Sí, es posible hacer es posible hacer un cambio acá, por ejemplo, enviarlo como parámetro. A la variable A podríamos colocar un valor que sea enviado como parámetro. Si fuera así, en vez de este 20, podemos colocar un valor que sea enviado desde la URL, por ejemplo. Para eso colocaríamos pesos, llavecitas abiertas y cerradas, param, y aquí colocamos el valor del parámetro. Podríamos llamarle A también, ¿no? O sea, podría ser una variable, tranquilamente. Entonces vamos a ejecutar el programa. Perfecto. Y acá en JSTL Core podemos colocar
símbolo de interrogación y colocar variable A igual a 100, por ejemplo. Enter. Vamos a ir abajo. Y la variable es mayor que 50. Y ahora ya es dinámico, ¿no? Si colocamos 10, enter, bajamos, la variable A es menor que 50. Nuevamente, si coloco 51, enter, la variable es mayor que 50. Ahora esto ya está dinámico, ¿no? Se está mostrando de manera interactiva en función de este parámetro que nosotros estamos enviando. ¿Por qué he puesto a pesos, a símbolo de interrogación A igual a 51? Porque acá se supone que está el archivo index.jsp. En algunos casos, si no apareciera, o sea, si estoy en el index y no aparece, no es necesario que aparezca, entonces puedo omitir todo el nombre y colocar directamente el símbolo de interrogación, A igual 51. Con eso estoy pasándole el dato. Veamos algo más. El A, ¿qué pasa si nosotros no le hemos puesto nada al A? ¿Qué valor le ha puesto? No le ha puesto nada, ¿no? O sea, ven ustedes, como no hay el valor, no ha colocado ningún valor. No, A no es ni mayor, no es ni menor. Entonces acá simplemente se muestra, permite mostrar la sección del código de acuerdo a la verificación en una condición. Si quiero ponerle un valor, símbolo de interrogación, A igual a 60. Enter. Bajo, ahora sí, me dice que la variable es mayor que 50. ¿Ya? Muy bien, vamos a volver al código. Acá lo voy a dejar tal cual estaba anteriormente, solamente con un 20. Muy bien. Acá en el ejercicio, en el tutorial, tenemos P probando un parámetro. Bien, acá sí vamos a hacer una bandera, dice bandera. Param bandera le está mandando un valor en bandera y vamos a verificar si es true. Si es true, entonces vamos a poder mostrar cierta parte del código. Armaremos entonces, sería C, dos puntos, if test, sería la condición, entre comillas, ahí va la condición y podríamos ya cerrar. Sí, más o menos es nuestro if, ¿no? Entonces ahora que ya estamos con la condición, aquí dentro la condición tiene que ir con pesos, llave abierta, llave cerrada, y al interior va la condición. Vamos a preguntar si param, si hay un parámetro que se llama bandera, y si esto es igual a true, entonces vamos a mostrar ciertos datos, ¿no? Vamos a colocar acá P. Esto se muestra si bandera es igual a true. Así vamos a poner. Este párrafo se muestra si bandera es igual a true. Muy bien, ejecutamos. Probando un parámetro, no pasa nada. Ahora le vamos a mandar el parámetro. El parámetro se llama bandera. Para mandar el parámetro, símbolo de interrogación primeramente, bandera igual, y vamos a mandarle true. Enter. Este párrafo se muestra si bandera es igual a true. Tenía un color más, le vamos a aumentar el color. El párrafo, colocamos style igual a color, dos puntos, red, no, blue, para que sea azul. Ejecutamos. Bandera igual a true. Y efectivamente el párrafo se muestra si es igual a true. Algo más. Acá se han colocado dos variables más en el tutorial.
Uno es var igual a texto y se ha puesto el scope igual a request. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que una vez que se ha hecho la verificación de la condición, el valor, porque esto es una condición, si es una condición que nos devuelve un valor, ya sea verdadero, ya sea falso. Ese valor verdadero o falso se va a almacenar la salida, el resultado de esta condicional se almacena en la variable texto y se almacena esta variable en el objeto que se llama request, ¿no? Entonces en este momento tendríamos una variable que se llama texto, así, después de esta ejecución. Nosotros podríamos intentar mostrarlo. Vamos a ver, colocaremos una P, /P, muy bien. Bueno, está queriendo seguirle a esta P. Le vamos a sacar hasta acá y decir el valor de la variable texto es, ¿qué podríamos colocar? Pesos texto, si le hemos llamado a nuestra variable, ¿no? Con eso estaríamos mostrando el valor. Vamos a ejecutar esta parte. Ejecutamos. Y, bueno, seguramente no aparece nada por ahora. No hay nada. El valor de texto, bueno, el valor de texto es false, porque ya le ha puesto, ya de antemano, ya ha determinado que es falso, por ende está mostrando ese valor. Si nosotros colocamos bandera igual a true, como corresponde, bandera igual a true, entonces enter, vamos a ir abajo, y dice que el valor de la variable texto es true, ¿sí? Entonces, nos está permitiendo mostrar un valor a partir de esta condición, ¿no? Esta condición, al ejecutarse, puede almacenar un valor y ese valor puede mostrarse si uno así lo quiere, ¿sí? Entonces, hemos mostrado ese valor. Muy bien. Listo. Hasta aquí, entonces, este primer tutorial utilizando JSTL. Vamos al siguiente. Muy bien. Acá tenemos una versión ampliada ya, ¿no? Del uso de if, choose y for each. Entonces, estas son las etiquetas que quizá vamos a utilizar más. Hemos utilizado por ahora las condicionales, hemos utilizado out, set y demás. Y también vamos a utilizar el if, choose y for each. En realidad, estas son las que más se van a utilizar. Entonces, vamos a trabajar ahora con este otro proyecto, le vamos a llamar igual o JSTL con guión bajo core para que pueda diferenciarse del anterior. Acá vamos a utilizar un objeto, vamos a crear un Java Bean persona, vamos a crear ese objeto o esa clase, primeramente la clase persona que va a ser de Java Bean, vamos a hacer sus métodos getter y setter como siempre lo hemos hecho y vamos a crearnos una colección, ¿sí? Acá vamos a hacer una colección de manera similar que hemos hecho en otras ocasiones, vamos a crearnos un atributo lista personas en session, vamos a crear la colección y vamos a poner de antemano ya algunos nombres, ¿no? Directamente los vamos a incluir y vamos a guardar esa lista en lista personal. Y con eso vamos a empezar a trabajar con las diferentes opciones. Primero con el if, luego con el choose, luego con el for each. Van a ser 3 archivos diferentes que van a demostrarnos el uso de estas etiquetas del if. ¿Ya? Bueno, esta parte yo les voy a dejar que ustedes trabajen para que puedan hacerlo con calma. Si tienen alguna duda, entonces les voy aclarando.
¿Está bien? ¿Alguna consulta?